Este martes inicia la discusión para fijar el aumento del salario mínimo para 2024 en un momento en que la economía se ha estancado, la inflación sigue siendo alta y las cifras de desempleo comienzan a mostrar un leve deterioro. Para el director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, antes de tomar cualquier decisión se debe tener en cuenta el momento actual de la economía y la productividad, que no son buenas, y cuando la inflación sigue tan alta y con pocas señales de que vaya a bajar. Hay dos elementos técnicos que se deben tener en cuenta para esta discusión. El primero, la evolución de la inflación y en particular las expectativas de la inflación para el cierre de este año. De acuerdo con la última encuesta que hacemos desde Fedesarrollo, la expectativa de inflación para este 2023 es del 9,6%. Segundo elemento, la productividad laboral. Esto tiene que ver con el aporte que hacen los trabajadores a través de su esfuerzo a aumentar la producción, las ventas de las empresas. Desde ese punto de vista, el aumento debería estar alrededor del 9,6%, cálculo que se tiene por el aumento de la inflación para el cierre de este año. Un aumento muy por encima de ese nivel puede traer presión adicional a las empresas, en especial las pequeñas, que son las que sufren una mala dinámica de la actividad productiva. Este año, recordemos, la economía estará creciendo por debajo del 1,5%. En el 2021 creció en el 11%, el año pasado por encima del 7%, así que ya se siente una importante desaceleración de la actividad económica. El gobierno ya hizo sus propias reuniones para elaborar su propuesta frente a estas negociaciones e insiste en que lo importante es proteger el poder adquisitivo del salario mínimo. La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, señaló que trabaja también para la reactivación de las mesas de productividad y empleabilidad para presentar propuestas y alternativas a la mesa de concertación nacional. Estamos buscando las propuestas para la mesa de concertación nacional. Dentro de ella estamos haciendo el análisis de las medidas de desindexación para que efectivamente se pueda mantener el valor adquisitivo del salario mínimo. Mientras tanto, FENALCO señala que discutir el salario mínimo y la reforma laboral al mismo tiempo es inconveniente e inoportuno, razón por la cual le solicitó al Congreso que se aplace la discusión de la reforma hasta que haya una decisión sobre el mínimo. Creemos además que es inoportuno el trámite de esta reforma laboral en este momento cuando la economía está en una contracción, en un crecimiento negativo, como lo divulgó el DANE, del 0,3%. Es inconveniente también cuando el comercio, la construcción, la industria y la agricultura están decreciendo en un momento que son los mayores generadores de empleo en Colombia. Los empresarios dicen que cualquier incremento en el salario debe ser cauteloso y ponderado y así evitar que un incremento muy alto, cuando la inflación también lo es, desacelere aún más el crecimiento económico. La solución es un acuerdo de todos, un acuerdo nacional en pro de la productividad y la generación de empleo para reactivar el consumo. Analistas como el equipo económico del Bancolombia calculan que podría subir hasta 12% el salario, teniendo en cuenta una inflación que según sus cálculos cerrará noviembre en 10,2% y una productividad de 0,8%. De ser así, el salario sería de 1,3 billones de pesos. ¿Cuál debe ser la cifra, Mauricio? ¿Cuál debería ser la cifra que realmente mantenga el equilibrio, Paula, entre no afectar el ingreso real de los trabajadores, pero tampoco provocar despidos? Porque si ustedes suben el salario mínimo a lo que digan, pues entonces empiezan a echar gente. ¿Sabe que estaba pensando exactamente Así en ese punto? sencillo. Porque nos decía Ismael en la nota, incremento alto, inflación alta igual a desaceleración. Entonces, como que esas dos cosas no pueden ir de la mano. Pero entonces uno piensa del lado de la gente y dice, pero inflación alta y si no me suben lo suficiente, pues tampoco me alcanza para el mercado. Pues entonces, ¿cuál es la cifra? Pero sí se puede subir la inflación. O sea, la inflación, subir por lo menos el nivel de inflación para mantener el poder adquisitivo del salario, ese sí se puede hacer. La pugna va a venir entre dos visiones de cómo funciona la economía. Casi que dos escuelas económicas, que no llegan a ser escuelas, pero sí perspectivas distintas. Una, que es la que a mí me parece más razonable, y es decir, para el trabajo hay que mantener el poder adquisitivo, inflación, pero ojo, que los trabajadores pueden haber aumentado su productividad y ameritan mayor remuneración. Entonces, inflación más productividad del trabajo. Ojo, la productividad del trabajo no aumentó, entonces inflación menos la productividad del trabajo. Todo dependerá de lo que diga el DANE y Planeación Nacional de la Productividad del Trabajo. Pero eso sería lo razonable. Eso permite mantener poder adquisitivo y premiar a aquellos que hayan mejorado la productividad del trabajo. Punto y aparte, eso no debería distorsionar los costos de los empresarios, puede mantener el sistema productivo avanzando, etcétera, etcétera. La visión alternativa, que la menciono sencillamente porque el primer mandatario de la nación ha
esgrimido varias veces este argumento, dice, no nos pongamos con eso, pongámonos desde una perspectiva distinta. Si le damos harta plata a la gente, hay mayor demanda y eso hace que se recupere la economía. Y ojo que en el tercer trimestre la economía se contrajo 0,3%, como decía alguno de los líderes gremiales. Y esa perspectiva seguramente va a aparecer sobre la mesa, a decir que en medio de la desaceleración económica lo que se necesita es que la gente gaste más, y para gastar más lo que se necesita es aumentarle mucho más el ingreso a la gente, el salario mínimo a la gente. Y van a entrar en tensión esas dos visiones. ¿A la economía la jalona el exceso de gasto de un aumento del salario mínimo o a la economía la frenan los costos excesivos cuando el salario mínimo crece más allá de la inflación y la productividad del trabajo? Y ojo, permítanme jugármela en este momento. Creo que no va a terminar ganando la visión de los empresarios. Tampoco vamos a tener un mega aumento del 16% como sucedió este año. Pero yo creo que por encima del 12% probablemente lo termine sacando el gobierno. ¿Por qué? Porque está cayendo en las encuestas, porque perdió las elecciones, porque está perdiendo favorabilidad, porque está perdiendo gobernabilidad, y todo eso se traduce en que hay que tratar de alimentar las bases de la favorabilidad. Sí, pero entonces eso tiene un impacto directo entre el empresariado. ¡Terrible! Porque el empresariado entonces que va a sostener la nómina. No, pero no me regañen a mí que yo no sé qué lo voy a proponer. Pero estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. No, terrible. Ya dije que suscribo que sea inflación más productividad laboral, pero que el gobierno tiene todos los incentivos para decir hay que reactivar la economía y tenga, mijo, vamos a ver. La discusión de todos los finales de año.